yo creo que como introducción ya vemos el perfil de los componentes de la mesa y vamos a empezar. Carlos Álvarez, nos has descrito muy bien un entorno que es un cruce de caminos, ¿no? Ha sido tu primera slide. Nos has hablado de este cruce de caminos donde podemos ir a la pluridiversidad o al colapso. Y, por otra parte, yo creo que Xavier Marcet y Josep María Coll han insistido en la necesidad de adaptación de la estrategia. Aquí va a venir mi primera pregunta que os lanzo a las tres, ¿no? Según ellos, parece que una buena estrategia debe contemplar escenarios y debe contemplar o incorporar capacidad adaptativa, capacidad de adaptación. Primero os preguntaría, ¿estáis de acuerdo? Y esto, ¿cómo se hace? Bueno, voy a lanzarme yo, en este caso, porque precisamente estamos en un proceso de revisar la estrategia en estos momentos, ¿no? Entonces, nosotros lo que empezamos es primero intentando entender el entorno y, como han comentado uno de los ponentes, pues utilizamos el PESTEL para entender dónde está el entorno. Después nos preguntamos por nuestro sector. Para ello utilizamos lo que son las 5 fuerzas de Porter, que son muy tradicionalmente utilizadas. Y por último nos preguntamos cómo estamos nosotros. Ahí lo que hacemos es utilizar un DAFO para ver en qué situación nos encontramos. A partir de ahí lo que empezamos es con un elemento de visualización para visualizar escenarios de posibles oportunidades y situaciones a las cuales nos vamos a encontrar. Determinamos dónde queremos jugar y cuando sabemos dónde queremos jugar empezamos a ver de qué manera vamos a llegar allí. Vamos a ver el cómo. Utilizamos un par de herramientas para aterrizar lo que es toda esta estrategia, que es el mapa estratégico de Norton y Kaplan y el cuadro de mando, ¿no? Que nos permiten también balancear todos los recursos escasos que tenemos en la compañía y dedicar recursos también, por ejemplo, a lo que es las capacidades que vamos a necesitar. Tenemos que definir en esos procesos cuáles son las capacidades clave sobre las cuales tendremos que invertir, buscar talento exterior si no lo tenemos y hacer las inversiones del reskilling y el skilling que vamos a necesitar para esta estrategia. Y luego nos permite, cuando hemos aterrizado todo lo que son los objetivos, tener nuestros seguimientos trimestrales para poder reacomodar y readaptar esa estrategia a las situaciones cambiantes de mercado. Miriam. Sí, nosotros, ahora que hemos celebrado los 60 años, nos hemos dado cuenta que hemos llegado aquí sin una gran estrategia clara y definida, sino que lo que hemos tenido muy claro siempre a lo largo de las distintas generaciones es qué tipo de empresa queríamos ser, qué legado queríamos dejar y cómo queremos que la gente perciba y cuando tú te hayas relacionado con Calaf, qué sensación tienes que tener, ¿no? Y eso es común desde lo que hizo nuestro abuelo a lo que han hecho nuestros padres, ¿no? Y esto, la visión de qué tipo de empresa quieres ser, tiene que estar en el eje, tienes que ser muy consecuente y muy coherente a lo largo de todo lo que haces, ¿no? Porque al final el contexto cambia mucho, pero tú te vas moviendo siempre teniendo claro cómo quieres tú ser, ¿no? Y en este sentido, sí, nosotros utilizamos también estas herramientas para intentar prever, ver dónde estamos, ver dónde queremos estar, ver hacia dónde queremos ir y hacemos, para no repetir el tema de Linares, pues utilizar estas herramientas para detectar las oportunidades, para detectar los retos, para detectar, hacer escenarios. También lo que sí que hacemos también es hacer participar a nuestros stakeholders. Hacemos preguntas de qué es lo que esperan nuestros clientes de nosotros, nuestros trabajadores de nosotros, y esto también lo aplicamos a la ecuación. Y a partir de aquí, por ejemplo, nosotros ahora hemos terminado el plan estratégico a 3 años, lo hemos empezado en este enero, y a partir de aquí hemos generado, por ejemplo, en nuestro caso, 5 ejes, que es decir, teniendo claro nuestra visión de qué queremos ser, cómo nos relacionamos con los retos que tenemos, que vemos. Y nos salieron 5 líneas de trabajo. La sostenibilidad, queremos ser el primer grupo, queremos que cuando un cliente tenga una inversión a hacer, nosotros ser la primera empresa en sostenibilidad, darle respuestas, darle propuestas de valor, ayudarle en este reto que es de todos. La sostenibilidad, la innovación, muy importante, el talento, hay una dificultad de talento, no hace falta que lo diga, por tanto tenemos que generar nosotros nuestro propio talento, el proyecto escuela.
la digitalización y los procesos, la mejora continua y también la cultura, porque crecer es a base de mantener la cultura y la esencia de la empresa. Y de estos 5 ejes generamos unos planes de acción que se pueden ir revisando, que vamos revisando cada medio año, y generamos unos grupos tractores pluridisciplinares de gente de diferentes perfiles y de diferentes empresas que ayudan a traccionar estos temas y a ir adaptándolos a cómo va moviéndose y a priorizar y a generar los debates suficientes y aprender para poder darle una tracción más importante a ese tema. Muchas gracias, Míriam. Carles. Bueno, yo estoy de acuerdo 100% con lo comentado por mis compañeros y estoy 100% de acuerdo de que la típica estrategia de 3 a 5 años que se ponía en el despacho del director, ¿no?, que se tenía que seguir a rajatabla, pues está totalmente obsoleta, porque al final estamos ante un mundo muy cambiante y de una agilidad abismal que requiere de las empresas de una reacción muy rápida, ¿no? Y entonces el análisis de, como decían mis compañeros, ¿no?, de todas estas herramientas para generar modelos de escenarios que lo que al final te replantea es decir, cómo te vas a preparar para esta posibilidad que puede llegar a pasar, ¿no? Si no los tienes, al final tu capacidad de reacción ya vas tarde, ¿no? Y por lo tanto te quedas atrás en la competitividad, ¿no? Para mí otro reto que tenemos nosotros a nivel de definición estratégica es cómo trasladas todo este conocimiento, ¿no?, que hay en el mercado adentro de la organización, ¿no? Al final tenemos muchos inputs, noticias, mercados, notas de prensa, pero al final los que están en la calle también, toda tu organización, ¿no?, tiene que ser consciente de que deben ser trasladadores de este conocimiento a los directivos o a la gente que tiene que realizar toda esta estrategia, ¿no?, para conseguir desarrollar toda esta cantidad de escenarios que tenemos que analizar y valorar y rankear cuál es el más probable, menos probable y entonces utilizar las estrategias técnicas para poder desarrollarlos. Pero al final es cómo haces partícipe a toda tu organización para poder generar toda esta definición estratégica. Y al otro lado es decir, cómo organizas toda esta estructura. Al final las estructuras organizativas deben dejar de ser rígidas también, ¿no? Porque al final las necesidades empresariales cambian mucho y por lo tanto tener una estructura lo suficientemente flexible para que se adapte a las necesidades del mercado es fundamental. Y por ejemplo nosotros lo que hemos hecho es crear comités transversales dentro de las organizaciones y, en otro lado, una metodología de equipos de alta actividad, ¿no?, que lo que hacemos es definir los ejes estratégicos dentro de la estrategia y, al final, vamos desarrollando proyectos específicos que van a focalizar contra este pilar estratégico de la organización, ¿no? Y lo que hace es buscar a los perfiles transversales en toda la organización que pueden ayudar a desarrollar ese proyecto, ¿vale? Y lo que hacemos es una metodología agile de seguimiento, hacemos los típicos Gembas para realizar el seguimiento y planificar las acciones semanales y así garantizar que toda la estrategia se traslada de arriba a abajo y de abajo a arriba y conseguir rapidez en la ejecución, que al final es fundamental en los tiempos que nos movemos. Yo creo que, muchas gracias, Carles, yo creo que en los 3 casos recuerdo el vídeo de Xavier Marcet que dice lo importante no es la planificación estratégica, sino la visión estratégica, pero yo creo que en los 3 casos trasladáis que invertís en la visión estratégica, yo creo que la más evidente es la vuestra, Míriam, pero adicionalmente no elimináis la planificación estratégica y también una planificación estratégica flexible, líquida, que permita adaptarse. Desde vuestra experiencia, ¿cuáles son las decisiones estratégicas especialmente más complejas? Carles, venga. Empiezo yo. Empieza tú. Para mí, al final, un poco las empresas son ecosistemas, ¿no? Y al final cualquier decisión estratégica que afecte a las personas o al entorno en que estás son completamente difíciles y se tienen que mirar fuera del marco al final, ¿no? Porque si te miras solo los números, la decisión es muy fácil, pero si te fijas todo el tejido que conlleva toda esta decisión, ¿no?, es el entorno, las personas, qué es las sinergias que está generando la industria en todo este entorno pueden suponer un impacto muy grande, ¿no? Y entonces, si se miran las decisiones solo al número,
¿no? Puedes tomar una decisión errónea, ¿no? Y por eso yo creo que en este caso las empresas familiares, como tienen ese ímpetu y ese trabajo para generar ese crecimiento social en el entorno, en este ecosistema, yo creo que tienen una fuerza adicional a otras industrias, ¿no? Que lo que hacen es ver un poco más allá de estas decisiones y decir, bueno, estamos hablando de puestos de trabajo, estamos hablando de todas estas empresas que nos colaboran con nosotros y nos ayudan a desarrollar este proyecto, y para mí este tipo de decisiones son al final las más complejas de decidir. Para vosotros, David. Bueno, nosotros, quizás el caso más, digamos, particular que podemos compartir desde el punto de vista de Pladur fue una situación de incertidumbre, ¿no? En el año 2018 se me acerca el director general, Enrique Ramírez, y me dice, mira, David, tenemos todo vendido y tenemos 5 turnos. Digo, te quiero proponer un reto. Dice, ¿a ti te importaría con esta incertidumbre que tenemos con la transformación digital, con el tema de lo que es la industria 4.0, todos estos habilitadores que desconocemos, ¿te importaría liderar este proyecto? Y dije, bueno, me estás invitando a irme o liderar el proyecto, pues decido quedarme, ¿no? Entonces surgió un equipo de trabajo muy interesante que era Comité de Dirección -1, donde de todas las áreas funcionales se creó un equipo multidisciplinar y entonces ahí empezamos a analizar lo que era toda la industria 4.0 y empezamos a proponer a cada área pues, una serie de habilitadores que fueron introduciendo, ¿no? Y en la parte tecnológica me la voy a saltar porque al final es un medio, pero lo que fuimos descubriendo, y en el modelo de Norton y Kaplan lo dice, que uno de los activos más importantes de las empresas es el 75% de los intangibles. ¿Y cómo extraer los intangibles? ¿Los tiene el comité de dirección? ¿Lo tiene la alta ejecutiva? ¿O están repartidos en la empresa? Ese fue el tema. A nosotros se nos ocurrió hacer una gamificación de Next in It, que fuimos capaces de poner el look and feel de Pladur. Y entonces a 20 mandos intermedios de la empresa pues les propusimos un desafío. Darnos ideas de transformación digital que podamos ejecutar. Y salieron 15 ideas, las pasamos por una matriz de impacto-esfuerzo y entonces capturamos un capital de innovación terrible que fuimos implementando. Pero la cosa no quedó así, ¿no? Nos fuimos dando cuenta también en este proceso de que la mayoría de las transformaciones digitales fracasan porque el 60% de las personas no ayudan. El 30% no están preparadas y el 30% se resisten al cambio. Y entonces lanzamos un programa de cambio cultural que se llamaba Génesis. Es un cambio de programa cultural para la gestión del cambio, en la cual tuvimos que hacer los arquetipos de dos tipos diferentes de conjuntos de compañeros de trabajo. Estaba la gente de oficinas y estaban los operarios. Y entonces tuvimos que crear los arquetipos para un conjunto, tuvimos que crear los arquetipos para otro conjunto, cada uno con sus pain y sus gain, y salieron programas diferentes para ayudarles a ellos a gestionar el cambio que se avecinaba en la transformación digital. Yo creo que fue un proceso de incertidumbre que lo que nos hizo fue crecer muchísimo y que creo que era muy rico compartirlo aquí. Muchas gracias. Hay un tema que, aunque a priori pueda parecer que no es estratégico, cada vez más está presente en las conversaciones de los consejos de AMEC también, que es el relevo generacional. El relevo generacional no solamente en la propiedad o en la dirección general, sino también en muchas posiciones dentro de la industria, que no es tan evidente conseguir el relevo preparado o fácil de encontrar. Carlas, para los tres, en vuestras empresas este relevo generacional en la dirección ya se ha producido o se va a producir. ¿Cómo lo habéis o lo estáis viviendo vosotros? Empezamos por ti, Carlas. Sí. En primer lugar, a mí lo que me gustaría definir es decir, nosotros como empresa familiar, ¿no? El concepto que promovemos es decir, el proteccionismo hacia la empresa, ¿no? Es decir, el relevo generacional, lógicamente, es muy positivo que sea familiar, pero no debe ser una obligación, ¿no? Lo que necesitamos es encontrar los correctos profesionales, los mejores profesionales
¿no? Para que puedan llevar a cabo esa ejecución, y al final lo que tenemos que realizar como compañía es que el propósito, que es lo que queremos conseguir como empresa, se mantenga dentro de la organización y sea lo suficientemente robusta para que no sea necesaria la incorporación del accionariado, ¿no? Lógicamente, hemos tenido la gran fortuna nosotros de disponer a Inca que aceptase el puesto. Inca, su hermana. Es mi hermana, que es un grandísimo fichaje y indiscutible, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, ¿cómo ha sido esta transición, ¿no? Entre Oriol, mi padre, e Inca, mi hermana? Al final es una empresa muy compleja, La Farga, y entonces yo creo que fue muy acertado hacer una transición muy escalonada, ¿no? Es decir, ir cogiendo pequeños trozos, viendo un poco cómo funcionaba la compañía, ver todos los departamentos, ir empapándose un poco de toda esta cultura organizativa que teníamos para ir cogiendo más fuerza y más responsabilidad en todo este proceso. Luego, para mí fue fundamental también el hecho de ir dejando muy claro qué roles tenían que ir cogiendo cada uno de los dos y cuándo tenían que cerrar una etapa y empezar otra. Y la otra muy importante, que creo que es la más complicada de todas, es que esto le doy reconocimiento a Oriol, a mi padre, es decir, la capacidad de dejar las llaves en una empresa industrial que llevas tantos años llevándola tú es muy complejo, ¿no? Y entonces, en este caso, en nuestro caso fue fácil, esto lo tendrá que decir él, ¿no? Pero por lo visto desde fuera ha ido una transición muy limpia y muy lógica y que al final ha dejado ir sin preocupaciones y dejar hacer a la nueva generación para desarrollar la compañía al gusto de la nueva dirección al final, ¿no? Miriam. Sí, yo estoy de acuerdo con Carlos en el tema de la anticipación y que tiene que ser un proceso relativo. Nosotros somos la tercera generación, mi abuelo la fundó, mi padre y mi tío pues hicieron crecer toda la actividad de construcción durante este tiempo y nosotros ya hemos cogido más el reto de la diversificación y en este sentido, ¿no? Estamos somos 5 primos, estamos 4 en el negocio, 3 dirigiendo. El proceso empezó muy al principio, cuando yo creo que todo es mérito, o sea, estoy orgullosa de cómo lo hemos hecho. Esto no quiere decir que haya sido fácil y que esté exento de idas, venidas, al final es un engranaje que tiene que funcionar. Pero hay un principio que hemos tenido muy claro, uno lo ha dicho Carlos, la empresa hay que protegerla, hay 700 familias que viven ahí, por tanto hay que proteger eso y se tiene que tener la mejor gente en cada caso y esto es prioritario. Y segundo, que la familia no puede haber un conflicto por culpa de la empresa. Entonces, si nunca se diera un conflicto, hay que priorizar las dos cosas y que no genere, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una frase muy clara desde siempre. Nuestro tío, cuando empezamos, siempre nos dijo, si vosotros pensáis que la empresa está a vuestro servicio, estáis muertos. Vosotros estáis al servicio de la empresa y esto lo hemos tenido muy claro. Y a partir de aquí creo que fueron muy visionarios porque cuando nosotros empezamos a trabajar y había primos entre 25, 24 y 15, ya hicimos un protocolo familiar. Entonces, hablar de los temas que van a regir las relaciones, cuando esto no es un conflicto, cuando no hay ninguna expectativa previa, esto es fácil, ¿no? Con unos consultores que te piden, ¿no?, qué esperan los padres, qué piensan los hijos, y a partir de aquí se creó un protocolo que rigió pues, cómo nos retribuiríamos, cómo trabajaríamos, cómo nos repartiríamos los dividendos, si alguien quería vender las acciones, qué pasaba, y esto ha hecho que durante muchos años haya mucha paz porque todo el mundo sabe las normas del juego. Esto es importante. Luego creo que hicieron una cosa muy generosa, que es poner, cuando ellos tenían 55 años, un director general externo, que esto provocó que ellos que estaban en la gestión diaria pasaran a consejo de administración, con lo que salían del día a día, con lo que esto comporta. Y nosotros nos empujaron para arriba porque aprendimos de hacer estrategia, de hacer planes, de comprar empresas, de gestión, ¿no? Y esto nos hizo crecer. Y al 2016 cogimos nosotros la dirección, con lo que hace 10 años, y ellos tenían 60 años. Y entonces han estado, yo les doy mucho mérito porque creo que es muy generoso, han estado sin estar. Están ahí, están cada día al despacho un montón de horas, pero llevan temas de valor
pero no de la actividad principal. Mi padre abrió una delegación en Alemania, mi tío pues lleva la holding familiar, pero están ahí. Sé que durante muchas decisiones quizá no las comparten y no nos lo dicen, pero dejan hacer. Y si te equivocas, vas y, oye, me pasa eso, pues te ayudan sin juzgar, con lo que esto permite que nosotros hayamos podido aprender muy poco a poco, ver nuestros roles, ver con qué estábamos cómodos, poner las piezas y equivocarnos veces pudiendo rectificar, y que ellos tenían la capacidad de venir a ayudarnos si convenía, ¿no? Y bueno, yo creo que eso se ha ido consolidando y la verdad es que... Y ahora lo que hemos hecho es replantear ese plan estratégico familiar, cuál es el legado que nosotros queremos dejar como familia a los 10 años siguientes. Y eso permite otra vez unir las expectativas, y nos dimos cuenta que quizá en el cómo podemos tener pues, ¿no? formas que cada uno tiene su propia visión y esto forma parte del debate, pero en lo que queríamos que fuera el impacto que la empresa generara, esto estábamos unidos completamente. Entonces, como directivos, nosotros nos ceñimos a este legado y ellos están tranquilos porque nosotros vamos estamos obligados, ¿no? de alguna manera, y es lo que queremos, de hecho, trabajar para que la empresa sea la que la familia quiere también, ¿no? Muy bien. David. Bueno, en nuestro caso nos enfrentamos a un reto y una oportunidad, ¿no? Solo tenemos 45 años de historia comparado con estos dos monstruos que tengo aquí sentados, no somos nada, ¿no? Pero nos gustaría, como comité de dirección, otros 45. Y el reto y la oportunidad ahora es integrar a la generación Z, que viene fuerte. La generación Z en la próxima década va a ser el 50% de los trabajadores. Y la generación Z viene con particularidades. La primera, que estamos hablando mucho, voy a nombrar un poco el tema de la IA. El 80% de la gente de la generación Z utiliza la IA. Sin embargo, los comités de dirección solamente el 20%. Ya tenemos una dicotomía fuerte en este sentido, ¿no? Por otro lado, la generación Z no acepta jefes, acepta líderes. Esto es muy importante. Y la generación Z, para entrar a trabajar contigo, te pide a lo mejor 2 días de teletrabajo. Y si no tienes una política de teletrabajo, no estás para ellos. Y estamos hablando de escasez de talento. Entonces, tenemos que trabajar este desafío, y es un desafío muy grande que nos hemos planteado en Pladur y estamos en el camino para intentar resolverlo. Muy bien. Yo resumiría vuestras intervenciones en anticipación y planificación, generosidad y planificación en el caso de la generación Z. Pasamos a otro tema, que este sí que claramente estratégico. Que es el de la dimensión empresarial, ¿no? Yo creo que, Míriam, ¿qué queremos ser? Bueno, ahí está implícito quizá también el tema de la dimensión. De hecho, en AMEC, no sé si lo recordáis, dedicamos un fórum específico al tema de la dimensión, fue el año 2021. ¿Creéis que existe, esta es la pregunta, ¿creéis que existe la dimensión óptima para una empresa? ¿Y cuál sería? Y sobre todo, el crecimiento, y esto va vinculado un poco a la intervención, no empresarial, sino en general a la intervención de Carlos. ¿El crecimiento debe ser siempre el objetivo o hay situaciones en las que no necesariamente ser más grande es la mejor estrategia? Míriam. Bueno, para nosotros el tamaño no ha sido nunca un tema que esté en la estrategia, ¿no? Yo creo que el tamaño óptimo, una dimensión óptima de una empresa es la que es necesaria para cumplir su propósito. Y puede haber empresas muy reducidas, muy especializadas y que al final, pues, o sea, yo creo que el tamaño no es... El crecer por crecer, no. El crecer al servicio de una estrategia o porque te aporta unas ventajas, pues evidentemente sí, ¿no? El crecimiento lleva complejidad y lleva a que si te desfocalizas, pues puedes perder el margen, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, el crecimiento nos aporta, y es verdad que estamos creciendo, nos aporta, nuestros clientes valoran nuestra capacidad también de tamaño, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la construcción, pues una persona que quiere construir su industria o un hospital nos dice, a ver, ¿qué hospitales has construido? ¿No? Ah, vale, has hecho esto, perfecto, puedes hacer, ¿no? O ¿qué tamaño de obra estás haciendo? En este caso es importante. Pero también creo que aporta la capacidad, si tú creces, tus equipos pueden crecer.
se pueden desarrollar dentro de la compañía. Puedes tener un proyecto alentador que dé a las nuevas generaciones que quieren desarrollarse, que quieren un proyecto interesante, pues que les dé la visión de que pueden crecer dentro de la empresa. Y por tanto esto aporta talento, si aporta talento aporta capacidad y puedes dar respuestas más difíciles y puedes estar más al día de lo que va viniendo, ¿no? Por tanto, en el sentido del talento nosotros lo vemos importante siempre crecer. Después te da la capacidad de invertir y de apostar y de innovar, porque te da un poco más de músculo y de pulmón, ¿no? Y bueno, yo creo que si ayuda a esta solidez financiera, ayuda a tus equipos, ayuda a poder dar confianza y capacidad a tus clientes, pues sí que tiene sentido, ¿no? Carlas. En nuestro caso, nosotros consideramos que el crecimiento es otra variable dentro de la estrategia para servir al propósito de la compañía, ¿no? Es decir, y respondiendo a tu pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay un tamaño ideal para las empresas o para un determinado número? No existe, ¿no? Al final, cada casuística es una y cada empresa tiene sus necesidades. Lógicamente, hay hitos, por ejemplo, los 500 trabajadores, ¿no? Que hay implicaciones a nivel del comité, del tema de sostenibilidad y seguridad en las compañías, ¿no? Que lógicamente hay que estar preparado para asumir esas consecuencias, pero para mí el crecimiento, para nosotros como lo entendemos en la Farga, al final es un posicionamiento, una variable más, donde entendemos de cómo fortalecemos la supervivencia de la compañía y para maximizar nuestro propósito, ¿no? Al final, por ejemplo, en nuestro entorno tenemos dos líneas de negocio, una más commodity, la otra más de valor añadido, ¿no? Y al final, por la parte de commodity, lógicamente, el crecimiento empresarial es fundamental porque al final te da un posicionamiento mucho mayor dentro del mercado, una robustez industrial, puedes hacer factores de escala que ayudan a mejorar tu competitividad y, por lo tanto, debe ser una variable que debes tener en cuenta. En el otro sector de valor más añadido más grande, ¿no? Al final, es decir, no necesito tantos factores de escala porque al final lo que voy es a maximizar este valor para nuestros clientes, ¿no? Y al final el tamaño que necesito para ese tipo de sector puede ser mucho más pequeño y no necesita de estos factores de escala tan grandes porque al final es más focalizado a un nicho de mercado, ¿no? Y por lo tanto, para mí, el concepto de crecimiento para mí es específico de cada compañía y qué propósito necesitas para dar supervivencia a este recorrido a largo plazo al proyecto que estás realizando. Interesante la visión de los dos, la dimensión es un medio, no un fin. Y un medio interesante en los dos casos para conseguir el propósito de la compañía. Bien interesante. Hablemos ahora de un tema también que está sobre la mesa de forma constante, que es el de la productividad. Los datos muestran que las empresas españolas, en términos generales, siguen siendo en promedio menos productivas que las de algunos otros países europeos. ¿A qué creéis que se debe? Seguramente hay muchos factores que son exógenos, pero me gustaría preguntaros sobre qué podemos hacer las empresas en este sentido. Tenemos el entorno que tenemos, vamos a intentar cambiarlo y esta es una de las funciones que hacemos como colectivo, como asociación, pero individualmente las empresas para mejorar la productividad, ¿qué es lo que podéis o qué estáis haciendo, David? Bueno, nosotros creemos que eso de que la productividad en España es baja es una leyenda urbana. Me gusta. O sea, porque nosotros pertenecemos a un grupo más grande y estamos en el top 3 en nuestro segmento. O sea, hay 3 compañías, no voy a decir cuáles son los otros países, que son las más eficientes y una de ellas es la española. Con lo cual, no existe. ¿Cómo hemos llegado allí? Pues teníamos SAP en el 2002, un B2B con una propuesta de valor en el 2003. En el 2003, la propuesta de valor es pedido que entra antes de las 12 se sirve en el día, pedido que entra después de las 12 se sirve al día siguiente. Tenemos herramientas para los arquitectos, tenemos una de las librerías más importantes del mundo de BeamObject para que ellos descarguen sus elementos 3D con todos sus elementos en la nube que son reutilizables. Tenemos un selector de sistemas online. ¿Cómo hemos hecho todo eso? Hemos hecho a través de innovación. A través de la innovación, y aquí aprovecho para meter un poco la cuña, y es decir que para nosotros la IA es el nuevo exoesqueleto
de los trabajadores del conocimiento. O sea, más tarde o más temprano vamos a tener que pasar por ahí, con la diferenciación que nos dice Xavier o sin la diferenciación, pero sin la IA no vamos a poder sobrevivir. Entonces, en esa línea de innovación es la que nos permite estar en el top 3 dentro de nuestro segmento a nivel mundial. ¿Vosotros, Carlas? Para mí, yo creo que también tenemos que entender un poco qué marco estamos, ¿no? Es decir, creo que hemos construido una sociedad que es la que somos a día de hoy, ¿no? Que fomenta el bienestar social y que estamos compitiendo, ¿no? Con grandes players, como ha dicho Carlos, ¿no? Es decir, con China, Estados Unidos, donde tienen un objetivo muy claro, ¿no? Que al final es garantizar la subsistencia de su territorio y hacen todo lo posible para conseguirlo, ¿no? Y entonces, al final, por ejemplo, Estados Unidos tiene remuneraciones variables que pueden llegar a ser el 50% del salario, ¿no? Y eso al final focalizado a garantizar objetivos específicos de productividad de las líneas productivas, ¿no? Y claro, competir contra eso, que al final lo que hace es alineación de todo el grupo empresarial dentro de estas industrias para conseguir estos objetivos comunes en las industrias españolas, pues es mucho más complejo, ¿no? Porque no tenemos este tipo de herramientas que nos permitan fomentar el crecimiento industrial y la productividad industrial. Dicho esto, que al final creo que es un reto a nivel de sociedad, ¿no? ¿Qué podemos hacer internamente, ¿no? Yo creo que hay muchas variables que podemos trabajar que al final se pueden percibir como un impedimento no inicial, ¿no? Pero trabajar en la seguridad, trabajar en el desarrollo de las 5 S, ¿no? Garantizar que los trabajos se hacen de forma segura, con los EPIs que se necesitan, con las medidas de seguridad necesarias, que el entorno de trabajo esté adecuado a las necesidades que necesitas, que todo el entorno trabaje para fomentar este espacio y que se sientan orgullosos al final del espacio de trabajo en que los operarios están, para nosotros es fundamental. Hay otra parte económica que lo ha comentado también David, es cómo haces el desarrollo industrial, ¿no? Cómo invierten las empresas para garantizar una mejor productividad y cómo generas para mí, un reto importantísimo que tenemos, por ejemplo, en la Farga, es cómo generas este conocimiento del proceso, ¿no? Es decir, la robustez industrial pasa por tener control de los procesos y tener conocimiento de por qué pasan las cosas y cómo haces este proceso, para mí es crítico, ¿no? Entonces, cómo haces, por ejemplo, la digitalización, cómo introduces la digitalización, la IA para mí es un tema fundamental que al final te ha de ayudar a tener un proceso mucho más robusto, fiable y seguro para poder garantizar estos cambios de mercado que te presenta el mercado, ¿no? Y así conseguir una mayor flexibilidad y una mayor productividad en la industria. Muy bien. Pasamos a otro punto, que es, ¿creéis que en el futuro las estrategias, será una pregunta para los tres, que las estrategias empresariales serán más colectivas y colaborativas? Asociaciones, consorcios, innovación abierta, cadenas de valor compartidas, etcétera, o serán más individualistas? Y si es así, ¿estamos preparados culturalmente para ello? ¿Quién empieza? David mismo. Venga, pues yo creo que lo fundamental para que se pueda dar este caso es la confianza. Todo comienza en cualquier relación, tanto sea social como sea comercial, como sea de ecosistema, en la confianza. Sin confianza no vamos a andar en este camino y particularmente creo que cada vez va a ser más necesario el ser parte de un ecosistema. Por eso nosotros estamos aquí apostando por AMET durante muchos años, porque creemos que esto nos ayuda realmente a captar oportunidades de colaboración con otros socios, con otros compañeros de viaje que tienen los mismos problemas cuando salen, sobre todo al extranjero. Entonces, sí, creemos que este será el foco en el futuro inmediato. Miriam. Sí, estoy completamente de acuerdo con David. Yo creo que sin perder el foco, porque el foco tiene que estar claro, eso va de compartir, de asociarse. Es un privilegio enorme decir, bueno, yo quiero abrir un mercado y venir a MEC, preguntar
y que te puedas compartir experiencia con otras empresas que han pasado lo mismo, hablar con otros empresarios, ver que los retos son los mismos, compartirlos, ¿no? Nosotros también formamos parte, por ejemplo, de Impulse, compartimos retos también con ellos. Es decir, asociarse, hablar, aprender del ecosistema, esto genera un valor importante. Y luego, a nivel de innovación, yo creo que para asumir ciertos retos hay que colaborar. Va de ser generosos y va de no querer ganar la partida nosotros, sino que va de un win-win, de ganar todos, y esta mentalidad es imprescindible en este sentido. Nosotros nos ha pasado a veces que en la innovación puedes perder el foco, ¿no? Cuando vienen muchos proyectos para hacer colaborativos y pueden desfocalizarte, tú tienes que tener muy claro dónde vas, pero imprescindible. Creo, la agilidad del contexto, lo rápido que va, imprescindible compartir y colaborar. Sí. Carles. 100% de acuerdo con lo que ha comentado David y Míriam. Al final, como hemos ido comentando y en los vídeos y en la ponencia de Carlos, el mundo es muy cambiante y al final necesitas de generar conocimiento en la industria, ¿no? Para poder desarrollar estos retos industriales que se te presentan, ¿no? No estamos en la capacidad de tener el learning curve, ¿no? de generar este conocimiento, ¿no? Y por lo tanto necesitamos generar este ecosistema, estas sinergias entre empresas, ¿no? Donde ya existe ese conocimiento y por lo tanto colaborarlo con las demás compañías para así generar este crecimiento conjunto, ¿no? Y es un poco lo que decían mis compañeros. Todos tenemos los mismos retos, todos tenemos los mismos problemas y al final con esta colaboración generando este ecosistema donde podemos compartir este conocimiento creo que es el futuro donde nosotros tenemos que ir desarrollando para potenciar esta industria que tanto necesita la sociedad para fortalecer este crecimiento a largo plazo. Muy bien, estamos en el límite, me voy a tomar un poquito más y os voy a pedir de forma sintética para terminar, ¿qué mensaje daríais a los empresarios, empresarias, directivos y directivas que nos acompañan y que cada vez con mayor frecuencia encuentran más difícil trazar una estrategia clara, definir el rumbo a medio plazo y que sienten que solo pueden pensar en el corto e ir adaptándose sobre la marcha? Una muy rápida. Venga, ¿quién empieza? Empiezo yo. Venga, va, Carlos. Para mí es dedicar tiempo a pensar cuál es tu propósito y cuál es tu diferenciación con el mercado. Al final, la estrategia ya llegará, pero si tienes claro cuál es tu propósito y cómo quieres realizarlo, para mí es lo más importante, porque cómo se hacen las cosas es lo que te diferencian a las empresas. Míriam. Iba a decir lo mismo. Dilo. Primero felicitarles, porque al final si están aquí, sí, ¿no? Es porque hay esas ganas de colaborar y de aprender, y hoy en día ser empresario es un deporte de riesgo que tiene mucho mérito y por tanto, y creo que lo he dicho Sebe Marcet, hacemos mucho para el progreso y para la equidad social, por tanto, oye, solo el hecho de estar y persistir, ya les felicito. Y después que lo que hagas tenga sentido, que disfrutes porque tienes tu propósito claro, porque crees que lo que haces estás aportando a un mundo mejor y esto lo que hace es que disfrutes trabajando y te da fuerza para seguir creciendo, ¿no? Y dedicar tiempo a pensar, un poco de tiempo a pensar, siempre en el futuro. Bueno, pues yo para no repetirme, porque lo han dicho muy bien, pondré también el tema de los referentes. O sea, para nosotros AMEC es un referente donde venimos a aprender y dedicamos un tiempo siempre para aprender, pero tenemos otros referentes. Aquí tenemos el IES, que es otro referente importante, siendo uno de los líderes a nivel mundial en lo que es la educación empresarial. Nosotros tenemos también nuestros referentes, por ejemplo, somos patronos de la Cátedra de la Industria Inteligente en la Universidad de Comillas del ICAI, donde allí estamos aprendiendo y estamos tenemos en contacto con empresas como IBM, como Acerinos, grandes empresas de las cuales aprendemos muchísimo, y a la vez participamos en el Observatorio de la Industria Conectada, donde también nos reunimos y son muchas empresas, están empresas como Telefónica, están empresas también muy grandes y compartimos todas nuestras experiencias. Yo creo que tener referentes, además de saber que invertir en la estrategia, os va a llevar a tener mejores resultados y ahorrar tiempo a la larga. Pues con un pelín de delay, os quiero agradecer a los tres
vuestra generosidad por compartir. Creo que es un agradecimiento no solamente mío, sino compartido, porque al final nos habéis contado cosas que a veces son íntimas, que estamos guardando, como decías, Carlos, así para adentro, pero ves que en AMEC tenemos empresas que sí están dispuestas a compartir en una base que alguien lo ha comentado, no sé si has sido tú, de confianza, creo que has sido tú, David, y destacaría una cosa, el alineamiento al propósito. O sea, yo en ninguna pregunta, en ninguna intervención he hablado de propósito y todos vosotros habéis hablado de propósito, lo cual creo que también está muy alineado a la intervención que has hecho, Carlos.